Comienza la cuenta regresiva para el día más decisivo de los últimos años. Los ecuatorianos se alistan para decidir entre los 16 candidatos que aspiran a llegar a Carondelet en un momento crítico para el país. Vive con nosotros esta jornada histórica en una cobertura especial de Expreso y Extra. Desde todos los rincones del Ecuador, nuestro equipo está listo para mantenerte informado. Minuto a minuto, juntos, en un día que marcará el rumbo de nuestro país. Elecciones 2025, domingo 9 de febrero, en todas las plataformas digitales de Expreso y Extra. Lo que ha hecho Daniel Noboa es una barbaridad sin límites. Imagínate, si en un trámite, o sea, delicado, ¿no? De tamaña delicadeza, de tamaña gravedad como es el encargo de la presidencia de la República, nada menos, que no estamos hablando de pendejadas aquí, estamos hablando de encargar la presidencia de la República. Y en un trámite de esa naturaleza, vamos a empezar a inventarnos jurisprudencia sobre la marcha a gusto del animalito de turno. Hay que entender lo que dice la sentencia, Roberto. Primero, que los decretos de esos son incompatibles con el artículo 146 de la Constitución, ¿no? Que determina dos cosas. Las causas por las que un presidente puede ausentarse temporalmente, que es lo que pretendía Noboa, ¿no? Ausentarse temporalmente el fin de semana para poder hacer campaña. Y dos, los mecanismos de sustitución, o sea, de reemplazo de un presidente en caso de ausencia temporal. Daniel Noboa jugó con la cancha inclinada, hizo lo que le dio la gana. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Bueno, Martín, finalmente queda claro que sí, que Daniel Noboa ha violado la Constitución todos los días, tal como lo dijimos aquí en este podcast. Una vez más, la Corte Constitucional nos ha dado la razón a nosotros los politizados, su consultorio jurídico de emergencia. Cada vez que los constitucionalistas de la televisión le enreden la cabeza, escúchanos a nosotros y nosotros les enredamos. Sí, Daniel Noboa ha violado la Constitución todos los días desde que comenzó la campaña electoral. Y la verdad es que gracias a la meteórica agilidad de los hiperoportunos jueces de la Corte Constitucional, eh, básicamente Noboa pudo hacer eso durante toda la primera vuelta, se la pasó por el forro, ¿no? O sea, se tragó la primera vuelta de lo más campante, con la filosofía de los hechos consumados. Martín, toda la campaña que Noboa ha hecho desde que empezó hasta el día de hoy es ilegal. Eso quedó claro, pero es un hecho consumado. Sí, y por hacerse el muy, ¿no? Él pensó que podía pasarse por el foro de la Constitución y ahí están los resultados. Mira, el hecho es de que ayer, pasado el mediodía, la Corte Constitucional sacó una sentencia sobre los decretos 500 y 505 de la presidencia. Eh, es, es, Son los decretos según los cuales le encargaba la presidencia a una vicepresidenta que él se inventó, que se sacó de la manga. Sí. Se llama Cynthia Gelliver. Sí, es una vicepresidenta que él dijo, ¿no? Esta quiero que sea mi vice, y hizo un decreto. Y luego le encargó la presidencia de la República. Y luego, exacto, el otro decreto le encarga la presidencia. Dice que básicamente era de que los viernes, sábado y domingo y las primeras horas del lunes él se dedicaba a la campaña y le entregaba el poder a esta señora que
yo creo que ni en televisión le hemos visto, yo por lo menos no le he visto, pero esa era nuestra presidenta encargada. Eh, y claro, todo esto era chuequísimo. Nosotros lo dijimos una y otra vez, ¿no? Pero hay que entender lo que dice la sentencia, Roberto. Primero, que los decretos de esos son incompatibles con el artículo 146 de la Constitución, ¿no? Que determina dos cosas. Las causas por las que un presidente puede ausentarse temporalmente, que es lo que pretendía Noboa, ¿no? Ausentarse temporalmente el fin de semana para poder hacer campaña. Y dos, los mecanismos de sustitución, o sea, de reemplazo de un presidente en caso de ausencia temporal. Eh, Básicamente lo que la Corte dice es que el presidente no puede, pues así, encargar la presidencia por decreto ejecutivo. Chiste, o sea, eso dice la Corte, no, eso no se puede hacer y es obvio, Roberto. Un estudiante de primer año de derecho diría exactamente lo mismo. Yo no sé qué asesores tiene Novoa. ¿Quién les llevó a hacer esta estupidez? Bueno, luego vamos a hablar de lo que esto significa, pero, pero lo que dice la Corte es que para hacer estas sustituciones, para encargar la presidencia, la Constitución establece los procedimientos, no hay nada que inventarse, no Que hay son nada que... taxativos, o sea, son esos Son y no hay otros. taxativos, ahí Sí. están. Mm. Y solo esos valen, ¿no? Y la otra cosa es que tampoco puede encargársele la presidencia a quien le saque de la chistera, ¿no? Se invente, o sea, a cualquier persona puede encargar, no, señor Novoa, no puede, eso le dice la Corte Constitucional. Eh, y que, claro, para todo esto hay normas sucesorias establecidas en la Constitución. Para algo el legislador hizo lo que hizo, ¿no? Sí. Y la Constitución nos guste o no nos guste que Verónica Abad sea vicepresidenta, porque todo esto fue para evitar que Verónica Abad sea la encargada. Así no sea bueno que Verónica Abad esté, la Constitución es lo que está primero y ahí está. Sí, Martín, y había una trampa que la Corte Constitucional sorteó Ah, sí. con bastante agilidad, ¿no? Una trampa mm, para la que se prestó la Procuraduría General del Estado, que es este argumento según el cual el decreto 500 es el primer decreto con el que Noboa encarga la presidencia a la señora Gulliver. Eh, y ese decreto él decidió derogarlo eh, 2 días después o un día después, no sé. Entonces la Procuraduría sale con el chiste de la Corte Constitucional no tiene nada que hacer con eso si ese decreto ya está derogado. Entonces aquí entra la, la, la Corte dice no es verdad porque ¿qué es lo qué es lo que dice la Corte? Hay una unidad normativa. Hay una Normativa. unidad normativa. Básicamente compara, hace un cuadro, en su sentencia hace un cuadro, decreto 500, decreto 505, y es igualito, ¿no? Entonces, claro, o sea, el decreto 500 está derogado, pero después vino el 505. Entonces, ¿qué quería la Procuraduría? Que la Corte Constitucional queme otros 15 días hasta conocer el decreto 505 que ya va a quedar derogado para que después tenga que conocer el 510. O sea, eso no tenía ningún sentido. Entonces, la Corte dice... Primero, por unidad normativa, sí tenemos, no nos interesa si el decreto 500 está o no está derogado por unidad normativa. Es igual al 505, entonces vamos a conocer los dos. Y luego, porque lo que ha hecho con el decreto 500, aunque esté derogado, es entregar la presidencia a una tal Gulliver. Y si una tal Gulliver se encargó de la presidencia, aunque después ese decreto quede derogado, esa tal Gulliver algo habrá hecho durante el tiempo que fue presidenta. Imagínate qué jeta tiene esta gente. Algo Aunque habrá. sea, debe haber pasado la tarjeta de entrada al... Sí, pues, o quién sabe qué hizo que tenga efectos, que vaya a tener efectos que ni siquiera este rato nos lo sospechamos porque no sabemos lo que esta señora haya hecho durante los días que fue presidenta. Pero el hecho es que, Martín,
lo que ha hecho Daniel Noboa es una barbaridad sin límites. Imagínate si en un trámite, o sea, delicado, ¿no? De tamaña delicadeza, de tamaña gravedad como es el encargo de la presidencia de la República, nada menos, que no estamos hablando de pendejadas aquí, estamos hablando de encargar la presidencia de la República. Y en un trámite de esa naturaleza, vamos a empezar a inventarnos jurisprudencia sobre la marcha a gusto del animalito de turno, o sea, así nomás. No, pues, o sea, Martín, verás, ya la Corte había establecido los elementos básicos del concepto de fuerza mayor, que es lo que este señor pájaro, a mucha gente no le gusta que les diga animalitos, bueno, ya el pájaro, que ocupa, Pajarito. que ocupa la presidencia, había dicho que por fuerza mayor, ¿no? Tenía, porque que tenía que ser campaña y eso era una fuerza mayor. Entonces, por lo tanto, por fuerza mayor se declaraba en ausencia temporal y tenían que encargar la presidencia. Bueno, ya la Corte había dicho que la necesidad de hacer campaña no era una fuerza mayor y había determinado los elementos básicos del concepto fuerza mayor. La Corte ya se encargó hace la semana pasada, o la antepasada, ya se encargó de definir eso. ¿Cuáles son los conceptos de los componentes de este concepto fuerza mayor? ¿Qué se necesita para hablar de fuerza mayor? Uno, que impredecibilidad y dos, irresistibilidad. Por ejemplo, un accidente de carro. Por ejemplo, un ataque de apendicitis. Ya, eso es impredecible y es O irresistible. una lluvia de meteoritos O que la lluvia caigan, de meteoritos, que nos sí. merecemos ya en este punto. La campaña electoral no es ni impredecible ni irresistible, entonces no puede configurar fuerza mayor para justificar con eso ausencia temporal. Ahora, lo que nos está diciendo es que no porque haya ausencia temporal, se puede nomás encargar la presidencia como está haciendo por decreto ejecutivo el presidente. Y peor aún, tampoco al revés. No por encargar la presidencia hay ausencia temporal, que es lo que finalmente estaban. O sea, cuando uno se pone a revisar la serie de sinuosas interpretaciones que estaban haciendo estos pájaros, Martín, o sea, para justificar esta barbaridad uno se queda simplemente pasmado, uno simplemente no sale de su asombro. Pero las consecuencias, Martín, las consecuencias son un terremoto, ¿no? Un terremoto, Roberto. Yo me pregunto si esto es la obstinación de Noboa, si es su forma de ver el mundo, o si está asesorado por unos perfectos imbéciles. Porque la simple idea de pasarse por el forro las leyes y de creer que no va a haber consecuencias, o es de tramposos, de mafiosos, o de unos bobazos, ¿no? Porque entonces yo me pregunto, quién le recomendó hacer esto? O sea, puede ser que sea terrible que Verónica Abad asuma la presidencia. Puede ser que con eso sea peor que la lluvia de meteoritos de los que habla, pero uno no sabemos por qué, no, qué es lo que pasa con Verónica Abad, no sabemos. Intuimos que algo malo hizo, ¿no es cierto? Pero no sabemos con certeza. Pero ¿qué es peor? ¿Eso o romper la constitución, las leyes y sentar unos precedentes hiper graves, ¿no? Mira, volviendo a lo del terremoto, el terremoto que se nos viene, existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que con esta sentencia de la Corte, donde dice que es inconstitucional los decretos, em, si hay una segunda vuelta, o bueno, digamos que Noboa gana las elecciones. Llega alguien y puede decir, ¿sabe qué? Todo esto es inconstitucional, esto fue una infracción electoral grave y hay que sancionarlo. El artículo 278, me parece que es del Código de la Democracia, establece que uno de los delitos, de los infracción electoral grave, es el que un funcionario público induzca al electorado al voto, ¿no? Esa, Te leo, es el artículo 278 numeral 3, Martín. Incurren en infracción electoral grave, numeral 3, los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones
induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos, induzcan el voto. Ya esto es lo que ha hecho él, ¿no? O sea, si es que ahora resulta que él que este encargo de la vicepresidencia es ilegítimo, entonces resulta que él es un servidor público que nunca dejó de ser presidente de la República mientras hacía campaña y mientras inducía el voto a su favor. O sea que él estaba siempre en ejercicio de sus funciones y eso, de alguna manera, aunque es curioso, la Corte Constitucional dice, nosotros no entramos en el tema de definir si esto es una infracción electoral grave, pero básicamente se la están poniendo, o sea, es un pase de gol, ¿no? O sea, básicamente se lo están describiendo. Pero ellos se resisten a calificar esto como infracción electoral, porque esa no es su competencia no es la ley electoral. Yo diría que hacen bien, o sea, no es su competencia, pero básicamente están describiendo esta infracción electoral porque resulta que Noboa siempre fue servidor público en ejercicio de sus funciones, incluso mientras hacía campaña e inducía el voto a su favor, lo cual es lo Entonces que... aparecerá un guachito de un señor X, de los palotes, ¿no es cierto? Y dirá, esto es una infracción electoral grave, pongo mi denuncia acá contra el señor Novoa. Y el contencioso electoral ahí la va a tener difícil. Supongamos que el contencioso electoral, como dicen las malas lenguas, Roberto, es un tribunal de bolsillo de Novoa. Se les pone difíciles se le Sí, pone difícil a esos jueces hacerse los locos y decir que no, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional. Ahora, podrían demorarse, ¿no? Los del Tribunal Contencioso demorarse hasta que le posesionen a Novoa, porque una vez posesionado, capaz y ya no pasa nada, pero la cosa no es fácil. Uno, luego que le posesionen en esas circunstancias, es es súper irresponsable, es terrible, porque el país va a quedar con esa cosa marcada. Cuando el señor pierda la popularidad, esto puede volverse súper eh, inestable o simplemente quienes creen que debieron haber ganado, capaz y arman, eh, no sé, algún intento de desestabilización. O sea, yo iba a decir un intento de desestabilización, pero Roberto, la historia de este país nos muestra que por cosas parecidas han estallado hasta guerras civiles. Yo no creo que eso vaya a ser el caso de ahora, porque estamos en un momento del país donde eso no se produce, pero así comenzó la guerra de los 4 días, ¿no? Hubo un presidente, se eligió el presidente y el Congreso dijo no se lo puede posesionar porque es peruano, dijeron, y el señor Neptalí Bonifaz era el presidente en ese entonces, o sea, era el presidente electo, no se le posesionó y estalló una guerra que trajo una cantidad de muertes hiper significativa, sí. ¿no? O sea, La guerra de los 4 días. Ahora, Martín, es que ese precisamente podría ser el caso. Supongamos que alguien pone una denuncia en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Este paso previo es impajaritable porque el Tribunal de lo Contencioso Electoral no puede actuar de oficio. Alguien tiene que poner una denuncia, pero no va a faltar alguien que ponga una denuncia, habiendo ya esta sentencia de la Corte Constitucional que está prácticamente regalada para esto, ¿no es cierto? aunque sea por joder, alguien va a Aunque, poner eso. aunque sea por joder, alguien va a poner esa denuncia. ¿Qué puede hacer el Tribunal de lo Contencioso Electoral? Demorarse hasta mayo. Ya, eso va a generar inestabilidad porque se va a estar hablando mucho de esto. Fallar en contra del presidente y decir, sí, señor Noboa, mm, usted es responsable de haber incurrido en la infracción electoral grave contenida en el artículo 278, numeral 3 de la Ley General de Elecciones y por tanto, ¿qué? Una multa de no sé cuántos salarios mínimos vitales, la más alta de las multas, infracción electoral grave. Y privación de sus derechos políticos durante 4 años. Y ya la Corte Constitucional dijo que una de las cosas que no se puede hacer mediante, mediante denuncia en el Tribunal de lo Contencioso Electoral es destituir a un mandatario. Eso lo dijo a propósito de lo que quería hacer el Ministerio de Trabajo con la vicepresidenta Verónica Abad.
las causas para destituir a un mandatario también son taxativas y también están en la Constitución y no hay otras sino esas. Entonces el Tribunal de lo Contencioso Electoral no puede destituir a un mandatario, pero sí que puede aplicar la pena prevista para quienes incurren en infracción electoral grave, que es privación de los derechos políticos, me parece que por 4 años. Si Noboa queda privado de los derechos políticos, significa que, como el señor Bonifaz, no lo van a dejar posicionarse, pues posesionarse. No lo van a investir presidente el 24 de mayo. O sea, vos te imaginas el cuadro, lo que puede pasar si es que el Tribunal de lo Contencioso Electoral falla eso. O también lo que puede pasar si es que el Tribunal de lo Contencioso Electoral, a pesar de todas las evidencias, no falla eso. O sea, digamos que falla eso. ¿Qué va a hacer Noboa? Va a decir, bueno, está bien, el Tribunal de lo Contencioso Electoral me ha No lo va a hacer, descalificado, me voy para mi casa. ¿Va a hacer eso? No lo va a no lo va a hacer. hacer, no lo va a Eh, hacer. y luego supongamos que el Tribunal de lo Contencioso Electoral no hace eso. Sus oponentes van a decir, ah, bueno, ya fallaron a su favor, no pasa nada, ya posesionenlo. Yo tampoco creo. Yo creo que es muy fácil que las calles se calienten con a propósito de esta vaina, y eso te demuestra la gravedad de la estupidez que hicieron estos pájaros. Son unas bestias. O sea, estos tipos creen que pueden simplemente inventarse la jurisprudencia para encargar la presidencia de la República. Carajo, o sea, encargar la presidencia de la República, que lo A, pueden hacer como a les quien salga del sea. culo de los cojones. Están dementes, son unos irresponsables. ¿En manos de qué gente estamos, Martín? Es alucinante. Es absolutamente increíble el daño que le hacen al país con esto. Ojalá no sea tan grave como podría ser, ojalá no sea tan traumático, ojalá haya alguna salida legal. Yo no la veo, no la veo. Tal vez por ahí aparezca un genio que lo logre componer todo, pero los que se inventaron este sistema, yo no sé exactamente quiénes fueron los asesores de Noboa que se inventaron esto, pero habrá que pasarles factura en algún momento, ¿no? Saber quiénes fueron, porque es una estupidez gigante, ¿no? Es de no creer. Y eso que todos quieren ayudarle a Noboa, me da la impresión, todos estos organismos. La misma Corte Constitucional se demoró un montón en hacer esto, Sí. Roberto. Oye, espérate, antes de pasar ese punto, yo quería, porque sí, tenemos que hablar de la demora de la Corte Constitucional, pero antes de pasar ese punto, yo quería hablar de otro de las consecuencias de esta sentencia, y es una consecuencia de la que en caso de que hubiera segunda vuelta, no nos vamos, no vamos a tener sino que reírnos, Martín, que es que si hubiera segunda vuelta, ahora sí ya no hay tu tía, pues. O sea, ahora sí, Verónica Abad va a ser presidenta durante Ah, pocos eso. días, ahora son muchos menos días. La campaña de segunda vuelta dura bastante menos que la de primera. Me parece que son 12 o 15 días, es muy poco. Pero bueno, durante esos 12 o 15 días, Daniel Noboa tendrá que encargar la presidencia, sí o sí, a Y Verónica. eso, Y eso va a ser, o sea, ya no nos queda sino reírnos, pues. y eso va a ser yo supongo que será humillante para Noboa, Sí, ¿no? Tanto, sí. o sea, todo esto, todo este guirigay y todo este horror en el que nos metió fue por evitar que Verónica Abad asuma la presidencia. Y ahora va a asumir, o sea, además de hacer estupideces, ahora le toca tragársele ver a Verónica. Y Verónica Abad va a encargarse de hacer sentir su presencia ahí y se lo va a enrostrar. O sea, va a ser humillante para el presidente Noboa esto, ¿ah? Eh, Sí. es que yo sigo sin poder creer. Pero bueno, a lo que vos estabas yendo y te interrumpí, el asunto de la demora de la Corte Constitucional. Oye, esto es, ¿qué será? O sea, a mí me parece, una cosa es que unos sean los tiempos de la política y otros sean los tiempos de la justicia, pero la Corte Constitucional es la garante de la carta política, ¿no es cierto? O sea, del fundamento de la acción política de este país, que es la Constitución. Entonces no puede desentenderse de las consecuencias políticas de sus sentencias y de sus demoras en adoptar sentencias. Hemos estado esperando que la Corte Constitucional se pronuncie por un
un procedimiento para hacer campaña y la Corte, por parte del presidente de la República, la Corte Constitucional ha esperado hasta prácticamente el último día de la campaña para pronunciarse y decir que sí, ese procedimiento era ilegal desde el primer día, desde hace o sea, sí, 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 ha sido ilegal, todo este mes ha sido ilegal. Bueno, tuvo que demorarse tanto. Y aquí hay que decir, Martín, que la sentencia estuvo lista desde hace tiempos. La sentencia es de la jueza, em, ¿vos supiste? Núquez, Núquez. No, 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 Núñez hace un voto concurrente. Ah, La sí. sentencia es de la jueza Carla Andrade. La sentencia de la jueza Carla Andrade está lista el 23 de enero, fíjate tú. El 23 de enero estoy chequeando el calendario mientras hablo, era el jueves de la semana pasada, ¿no es cierto? De la semana antepasada. Antepasada. Claro. El jueves 23 de enero estuvo lista a tiempo para impedir que durante 2 fines de semana el presidente de la República viole la ley. Así de a tiempo estuvo la sentencia. Luego hubo dos votos concurrentes. Uno de la jueza Teresa Núquez, que ya se tardó, digamos, 4 días, pero entregó su voto concurrente ya el lunes 27 de enero, el lunes de la semana pasada. Todavía a tiempo para evitar que un fin de semana viole la ley, vuelva a violar la ley el presidente encargando el poder de esta misma manera. Pero había otro voto concurrente que estaba esperando la Corte, y era el voto de la jueza Carmen Corral, y el voto de la jueza Carmen Corral estuvo listo el viernes 31 de enero, cuando ya estaba en marcha otra vez este proceso de licencia con el cual el presidente de la República se convertía ilegalmente por unos días en candidato y encargaba, más bien dicho, ilegalmente el poder por unos días. Y luego estaba el voto salvado, el voto en contra de esta sentencia del juez Enrique Herrería, y él esperó hasta ayer. O sea, ya cuando ayer el juez Enrique Herrería entregó su voto salvado y finalmente, ya con los votos de todos concurrentes y salvados de todos los jueces, pudo publicarse la sentencia de la Corte Constitucional. Ya era tarde, pues, o sea, ya estaba todo consumado, Martín, y no, eso, no, 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 no es Claro, posible porque que... las elecciones son este domingo. La Exacto. campaña termina el jueves de la noche. Así es, Entonces, ya no ya, va a haber otra licencia, o sea, ya no voy, ya no, o sea, ya está, ya estuvo, ya pasó, o sea, esa sentencia llegó a decir que lo que ya pasó fue ilegal, sí, eso tiene consecuencias, pero al mismo tiempo eso permitió al presidente Daniel Noboa jugar con cancha inclinada durante toda la campaña. Y de eso es responsable, pues, la Corte Constitucional. ¿Qué podemos decir? Una Corte Constitucional de la que siempre hablamos bien, ¿no? Pero no es posible que la Corte Constitucional no asuma las consecuencias de sus demoras. Y no es posible, además, porque uno entiende que parece que el juez Enrique Herrería, en realidad, que es una persona sensata y honesta, porque lo es, en realidad le parece horrorosa la perspectiva de tener a Verónica Abad ocupando la presidencia de la República, aunque sea por 2 días. No lo puede concebir, le parece horrenda. y tal Quizás, vez tiene motivos para pensar eso, ¿no? y, Pero y quizás es cierto, quizás es horrenda, pero él como juez constitucional, él es garante de las reglas de juego, pues. O sea, si el garante de las reglas del juego político empieza a hacer consideraciones políticas, entonces deja de ser garante, pues. O sea, no joda. Eso no es posible. O sea, si el garante deja de ser garante, entonces ya no queda nada, Martín, porque, o sea, lo que hemos visto aquí es que la ley básicamente no es taxativa, que la ley puede decir una cosa, pero puede interpretarse de otra manera. O sea, ¿qué es la Constitución? La Constitución es el contrato básico y elemental que nos une a todos los ecuatorianos, al que debería bastarnos, siempre digo esto, con invocarla, en lugar de estar tratando de interpretarla y demostrarla. La Constitución no necesita ser demostrada, basta con ser invocada. Pero resulta que ese contrato básico no es un contrato, o sea, lo que dice el contrato no es lo que dice el contrato, sino lo que el abogado de turno interprete sobre lo que dice el contrato, y luego viene el garante y el garante deja de ser garante, entonces todo se fue para el carajo, todo se fue para el carajo, y eso es lo que ha pasado aquí.
Eso es lo que ha pasado aquí. Lo único que tenemos aquí es entre todos estos escombros los hechos consumados. Daniel Noboa jugó con la cancha inclinada, hizo lo que le dio la gana. Y eso A ya tal, está, eso ya pasó. a tal punto, Roberto, que uno podría decir que el país solo se puede salvar si Daniel Noboa no va a segunda vuelta y que la segunda vuelta queda entre otros dos. Capaz y eso podría salvar, pero estoy hablando Eso nos salvaría de Verónica Abad. eso nos salvaría de Verónica Abad, nos salvaría de que le denuncien a Novoa, etcétera. Yo sé que esto que estoy hablando quizás suene tontísimo, pero a eso nos trajeron estos genios de las asesorías jurídicas. Es que yo sí quiero verlos colgados en plaza pública, Roberto, a estos, al que se le ocurrió esto. Eh, Sí, Porque con se esta cosa de merece. las interpretaciones, ¿no? Porque las interpretaciones finalmente no son simples interpretaciones, sino que terminan siendo hechos de poder. Y finalmente lo que ha pasado es que el que tiene la sartén por el mango tiene la sartén por el mango y todos los demás se van al carajo. Y eso es todo, punto. Y eso es lo que ha pasado aquí. Así es.